Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Valentín Medrano Peña. Así es, ¿verdad? Muy buenos días, sí, muchísimas gracias. Sí mismo, mi mamá es muy exigente con eso de su apellido y yo creo que ella tiene toda la razón del mundo. Es que ella estuvo presente, ¿verdad? Tiene razón. Ella tiene toda la razón del mundo. Es más, yo creo que debería darse la oportunidad de que uno escoja. En el caso de ustedes, los Jacín, no, ahí no. Usted tiene un legado muy fuerte. ¿Se mantiene así? Ustedes no tienen derecho a escoger apellido. Yo me lo estoy por poner adelante. Pero Dari Terrero puede hacer también igual que yo. No, pues yo soy Dari Terrero Jacín. Sí, yo sé, pero tú puedes, eso es lo que quiero decir, que tú puedes ponerte tu apellido ya de Jacín. Bueno, pues yo estoy muy orgulloso del segundo apellido mío también. Preguntan menos. El cual es, atención República Dominicana, vamos a descubrir algo. Michelle va a decir su segundo apellido por primera vez. Adelante. No, pero todo el mundo lo sabe, sale todo en televisión. No, yo quiero oírlo. O es Ruiz. Ve. Usted es abogado, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado hablar de Manuel Ramón Ruiz Tejada? Oh, pero no, entonces ese es mi abuelo. Un ícono, un verdadero... Es más, que agreguen el Ruiz en el apellido. Sí. Ve. Que le cambien a Dari ahora en adelante, que por lo Dari H. Ruiz. Dari Jacín Terrero. Después le ponemos Dari H.A. Sí, mire, con el respeto de con el permiso de mi papá, para que no me vaya complementando el intro, decir que para mí es un gran honor estar aquí. Creo que es la segunda vez que estamos por estos predios. Pero no por culpa de nosotros. Por culpa de ustedes, porque no. yo desde el primer día dije, por favor, no me dejen fuera. Hagan una sección de derecho aquí. ¿Otra? No, pero ese es... ¿Que te incluyan? No, la sección de Valentín Medrano. Hay una sección... Valentín Medrano. Mira, doctor, sí. Hay varios casos en términos legales en República Dominicana. Hoy se inicia el caso de Brecht, que estuvo detenido. ¿Cuál es el término? Bueno, sobreseído. El término técnico específico por es un procedimiento que sometió el ex senador. Por la recusación del Chu. La recusación. Exactamente. Que quiero establecer que es muy interesante el precedente que sienta el magistrado juez de la instrucción especial, juez supremo, el magistrado Ortega, con respecto a este proceso, porque hay un criterio generalizado en los ordinarios, me refiero a los juicios que se realizan todos los días a todos los dominicanos que no tienen esa especial condición de ser juzgados de forma privilegiada, que es un privilegio que establece la Constitución de la República en el artículo 86. Todas las personas que son funcionarios de cierto nivel, a nivel legislativo, a nivel judicial y a nivel del Ejecutivo, pues tienen este privilegio de jurisdicción. Pero en el ordinario, usted recusa a un magistrado, por la razón que fuera. Cuando hablamos del ordinario es una instancia que no es Suprema Corte de Justicia, un juzgado normal. Que no es Suprema Corte de Justicia ni corte de apelación, porque recuérdese que, por ejemplo, cuando el síndico, el alcalde, tiene una jurisdicción privilegiada, pero no es la Suprema Corte de Justicia, sino la Corte de Apelación funcionando como primer grado. Y de la jurisdicción que pertenezca. Claro, de la jurisdicción exactamente a la que pertenece. Entonces, en este caso, yo veo que el magistrado ha sentado un precedente que debe ser atendido por los demás jueces de ordinario, que deben entender que son terceros imparciales. Un juez es un tercero imparcial, salvo el juez constitucional y el juez laboral un tanto, porque en esos aspectos se rige el juez activo, el juez con un papel activo. Después, el juez civil... Porque defiende elementos colectivos, sería el término. El juez constitucional defiende elementos colectivos, pero el fuerte y la mayor incidencia de las actividades procesales constitucionales tiene que ver con garantías penales sustantivas, o sea, los derechos fundamentales. Pero en este caso, por ejemplo, el juez fue recusado 2 veces. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Sí. Una primera recusación. Se sobresee el proceso hasta tanto decida la Suprema Corte de Justicia en su pleno. Otra recusación, el juez ha demostrado ser imparcial.
ser absolutamente imparcial al momento de acogerla y enviarla de nuevo a la Suprema Corte de Justicia para que decida en una segunda oportunidad. En el ordinario, usted recusa a un juez. Por una razón, el juicio va desarrollándose y se presenta una segunda razón para la recusación. Usted lo recusa y el juez simplemente dice, no, y eso se decidió. Y tú te preguntas, pero ¿cómo es posible que usted diga que eso se decidió si es un asunto que ha surgido específicamente de una actuación que usted ha tenido en este preciso momento? Y es una figura, yo insisto, inentendida en la República Dominicana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido, la Corte, Europea de Derechos Humanos se ha referido al respecto. Y cuando surge un contratiempo entre un juez y un abogado, por ejemplo, lo regular, lo correcto es que el juez aparte, porque el abogado es parte del proceso y tiene un interés en el mismo. Entonces, el juicio está recesado, estuvo recesado, reinicia en el día de hoy, a causa de que la Suprema Corte de Justicia se tomó su tiempo para decidir con respecto a la recusación, que creo que es lo procedente. También ahí yo aplaudo la decisión de la Suprema Corte de Justicia, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque se tomó su tiempo para evaluar los méritos de esa recusación, qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, y termino con esta parte, Daria, a menos que tú quieras hurgar un poquito al respecto, la Suprema Corte de Justicia, como decíamos, se tomó su tiempo, pero en el ordinario, Dari, ¿tú sabes lo que pasa? Que esta figura jurídica es un relajo, hay un automático decisional. Inmediatamente usted recusa, de forma automática, con méritos o no, la Corte de Apelación devuelve rechazando. Y por ejemplo, hay algunos que plantean, tomo la palabra de que tú hablas del tema de la jurisdicción privilegiada, y uno pudiera pensar de manera lógica que no todos tienen privilegios, porque no todos son funcionarios ni son senadores, y hay algunas escuelas que hablan de hacer una división, de que quien tenga el privilegio que lo asuma, pero que los demás vayan a instancias judiciales ordinarias. No, eso no tiene sentido, eso es una locura, eso es un desaguisado jurídico, porque ese es un privilegio de jurisdicción. Se presume que hay ventajas en ser juzgado por jueces supremos. ¿Por qué hay ventajas en ser juzgado? Pero hay una instancia menos. Pero no hay instancia menos, ese es un error conceptual. Y le digo, conceptual jurídico, claro está. Le digo por lo siguiente, mire, el juez supremo no puede ser narigoneado. Si él por algún asunto cede a lo que es su obligación de ser independiente e imparcial, lo cede de motus propios, pero él no puede ser llevado a un juicio disciplinario. El juez supremo está obligado, está llamado a hacer valer el derecho indefectiblemente de que el mundo se caiga con esa decisión. Y a él no le afecta. Y es la última instancia. Ahora, en el ordinario abajo, ustedes han visto 200.000 juicios a jueces por decisiones jurisdiccionales. Pero doctor, es que hay un problema, mire. Solo en el día de ayer, yo no sé qué tan difícil va a ser impartir justicia en todos estos países, porque independientemente de que vemos la influencia del sentimiento de la población con respecto a los casos, usted se siente, dice, la opinión pública o la jurisprudencia de los países diferentes. Mire, en un solo día, yo le puedo decir que usted dice, ayer, en una rueda de prensa internacional, Odebrecht, dice que reconoce el camino doloso para recuperar su reputación. Y habla de que han tenido que bajar sus contratos a la mitad en los últimos años por el problema de ellos y que han tenido que implementar un conjunto de prácticas y normativas para fortalecer los controles de la empresa, para detectar, prevenir y combatir la corrupción. Eso lo hace Odebrecht ayer. Pero el mismo día, y miren esto, una coincidencia de cuando uno corta un periódico. De un lado, traemos la noticia que dice, Ortega Polanco continúa hoy el caso de Odebrecht, y en la misma parte de atrás del periódico, una coincidencia, fíjense que hasta se cortó la información, dice, Odebrecht gana licitación en Estados Unidos, moderniza el aeropuerto, de la nueva etapa del aeropuerto de Miami. Oigan bien, en la misma información
que sale una cosa, sale la otra. Háblenos de todo esto. ¿Hasta dónde la influencia de la opinión pública o de la jurisprudencia internacional, en lo que un sitio hoy están juzgando a muchísima gente en Sudamérica y metiendo preso por el caso de Brecht todavía, y en otro sitio está viento en popa? ¿Hasta dónde eso influye en la capacidad de un juez decidir? Debería influir, porque ese es parte del todo decisional, son parte de los condimentos que hay que tomar en consideración. Yo siempre, para mí, ustedes tienen una obligación y yo también, de ir a veces en contramayoría. Yo los he oído a ustedes, sobre todo Michelle, asumiendo posiciones que no son las que el pueblo quiere escuchar, porque usted ha hecho un estudio, un esbozo científico, un análisis científico, una observación rigurosa del tema, y dice, pero es que no puede ser así. Yo he dicho y he acuñado una frase que se ha hecho hasta cierto punto conocida, de boca mía en principio, que es que el pueblo quiere condena, no justicia. El pueblo lo que quiere es condena. Ustedes saben que los romanos nos dejaron el legado de pan y circo. Entonces, en esa actividad circense, que es llevada muchas veces a los corrillos palaciegos, me refiero ya en este caso a los palacios de justicia, cuando casos sonoros se están conociendo, pues la gente lo que quiere es una decisión que condene, porque es parte del morbo. Nosotros estamos como construidos en esa idiosincrasia. ¿No será que la gente tiene sed de ver justicia, pero a través de una condena? O sea, es que se le ha dado tantas largas y tanta impunidad que ya la gente se olvidó de la justicia y lo que quiere es ver a alguien condenado. A alguien pagando, ¿verdad? Pero hay formas de pagar. Mírelo, ahí mismo el doctor Jacín, Michelle ha traído un tema interesante. En Estados Unidos Odebrecht se condenó y no hay un solo preso. Odebrecht fue condenada. En República Dominicana fue condenada. Tampoco hay un solo preso. Sí. O sea, no hay diferencia. Sí, pero no se ha negociado con los demás. Hay un proceso abierto que puede llevar a esa persona a ser enclaustrados, a ser encerrados. O sea, pero doctor, estamos hablando del caso de Brecht, pero hoy se va a leer la sentencia del caso de Emily, que ya vimos que hace 2 semanas causó revuelo aquí, porque la gente dice, todos queremos que la doña sea... Es más, yo creo que todo el mundo quería los 30 años para la mamá y no para el muchacho. Eso es así. Pero la acusación de ella no hay parece que no hay una comprobación de complicidad, sino... A ella le dieron la pena máxima de los 2 cargos que tenía. No, le crearon uno. Le crearon uno, le pero no le crearon pueden poner uno 2 que estaba cargos. inicialmente en el proceso. iba a ser 2 años nada más. más eran 2 que le tocaban. Era 2 años. ¿Le aplicaron el nuevo código? No, le Era 2 y aplicaron, una El para nuevo afuera. código porque le acumularon pena y aquí no hay acumulación. le aplicaron un código franco-macorizano. Sí, Porque, le hicieron un nuevo código porque para ella. no, trajeron de Roma. Sí, una imputación que no estaba embrionariamente en el proceso. Eso se puede hacer. El artículo 319, 320 y 322 del Código Procesal Penal permiten que durante el desarrollo de un proceso, por ejemplo, si el juez nota que se va desmembrando en otros tipos penales más gravosos, advierte al imputado para que se defienda de los mismos. Por vía de consecuencia, toda esa parafernalia inicial de las etapas previas en el proceso tiene que resguardársele para que él establezca su derecho de defensa. Decía el asunto de los acuerdos a que arribó Odebrecht en los Estados Unidos. A mí me gusta mucho ese estilo norteamericano, porque tú resuelves el proceso, el problema, la litis, con economía procesal y con celeridad, de forma tal que el proceso queda cerrado, una cláusula de cierre rápido. Inentendido para una sociedad dominicana, que como bien establece Santiago, el doctor, inentendido. Usted no le va a decir a la República Dominicana, mire, yo llegué a un acuerdo con Ángel Rondón y con Díaz Rúa y ellos están a través de un penal abreviado, por ejemplo, y la solución es esta. La gente no digiere. Pero cuando... No lo ve como un castigo. Y la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. Si la cárcel es un método de resocialización, de reeducación, de rehabilitación, de reinserción social del individuo, a una persona como ustedes, y excúsenme que ejemplaricen con ustedes, porque ustedes son la persona que la gente que está en sus televisores viendo, pues observa y son íconos, ustedes son adalides del pueblo dominicano. Ustedes son ejemplos a seguir.
Entonces, si una persona como ustedes en algún momento se presume que ha ajustado su conducta a una norma proscriptiva, que ha definido en su accionar un delito, ¿qué hace la cárcel con ustedes? ¿Qué le aporta? ¿Cómo lo reinserta? Pues ustedes están insertados. Pero ¿cómo lo reeduca? Ustedes tienen maestrías. O sea, ¿cómo lo rehabilita? Porque ustedes son personas de bien, que cometieron un error, supongamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué aporte hace la cárcel, la punición a las personas de ustedes? Ninguno. ¿Qué le devuelve a la sociedad? Nada. Hay países que han tendido a la despenalización y les ha ido muy bien. Son países conocidos como desarrollados. Nosotros vamos en vías de desarrollo. Ahora, con estas personas... Pero en vía de desarrollo, Hace ¿en qué mucho, sentido? no hace mucho también. No, hace mucho que estamos en vía de desarrollo. Yo no sé si llegamos. Tenemos 100 pero, años en vía de desarrollo. eso es lo que se dice, doctor. Usted ve. Y Doctor, yo no soy economista. No, pero déjame yo decirte una cosa. Vamos. Yo soy un hombre cristiano y en todas mis oraciones le pido a Dios que nos deje en el tercer mundo, que no nos saque del tercer mundo, pero no por tener miedo de llegar al primer mundo, es por no bajar al cuarto. Ah, ok. ¿Ok? Sí. En la degeneración social que hay en este país, nosotros vamos para el cuarto mundo, a crearlo, el cuarto mundo. Entonces, Dios tiene que ayudarnos a dejarlo en el tercer mundo. Olvídense de desarrollo para primer mundo. No, pero yo estoy con usted. O sea, Gracias. Si es un escalón hacia abajo. De Mire, quedémonos Pero aquí. es que hacia arriba no podemos subir nunca porque aquí la gente hace lo que le da la gana y no hay una consecuencia. Doctor, Pero que exactamente el régimen de consecuencia, aquí lo que se necesita es aplicar la ley, el imperio y de ya la ley. lo que dice, no hay que estar interpretando lo que dice ya taxativamente. La ley, nosotros tenemos una de las mayores producciones y de las mejores producciones legislativas del mundo. Sí, Y sí. no será que eso, la mayoría de los jueces dominicanos, yo sé que lo estoy tirando un poquito a lo No hay hondo, problema, tranquilo. responden a un grupo político o a un grupo empresarial o a un grupo de delincuentes narcotraficantes. Y que aquí la justicia no es independiente para hacer la ley cumplir, porque la gente cree que nada más es los políticos que controlan la justicia. Aquí están los empresarios, aquí están los delincuentes que controlan a los jueces. Bueno, aquí está... Tú te vas a un el pueblo consejo, cualquiera y en un pueblo cualquiera un delincuente te controla un juez. Aquí está el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, o el Poder Judicial, la Suprema no tanto. Eso es lo que hay aquí. Antes, los jueces lo ponían los senadores y usted veía que había una afinidad entre un juez supremo, por ejemplo, que decía, no, esto lo debo yo al senador fulano de tal, que fue el que me trajo aquí. Hoy tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura, menos democrático, porque para mí la democracia es mayor participación. Hasta ahora yo entiendo que eso es la democracia. Democracia es pueblo representado y participando y escogiendo. Ahora yo entiendo que es menos democrático, porque de 32 personas que elegían, tenemos solamente 8. Pero ese Consejo Nacional de la Magistratura, de una conformación variopinta constitucionalmente establecida, que establece, eso sí, una vía de participación de la oposición, que participa el partido mayoritario de la oposición en los hemiciclos, en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero al margen de eso y muy a pesar de ello sigue siendo menos democrático. Por eso yo decía que debería aperturarse un poquito más y en una modificación constitucional que ha de venir en algún momento, porque la Constitución... No menciones es esa una ley. palabra. No, debe venir para esto, para Sí, cosas pero buenas. que se meta en otra cosa. No, pero que se meta todo, óyeme, tú no puedes tener miedo a nada, porque yo creo indefectiblemente de que en la República Dominicana nosotros hemos relajado con el tema de la reelección, porque la reelección es mala en tanto tú seas el opositor. Así de mala es la oposición, la reelección. Pero el PRM, por ejemplo, un partido nuevo, con vigor, fuerte, pero el PRM en su momento fue PRD, y cuando fue PRD modificó la Constitución para que el presidente de turno, que era el ingeniero Hipólito Mejía, pues reascendiera al suelo Ese que tiene su presidencial. Hoy mismo están ellos hablando de que tienen miedo, tienen 2 días diciéndole a los diputados Que tengan de ellos cuidado. que tengan cuidado, que el que El vote viene. por la reelección, por la va. modificación, se va del partido. Y alguien si dice- no hay rum, no hay amenaza, ¿verdad? Y alguien dice que eso es una manifestación y muestra de temor, de miedo. Doctor, Porque
¿Cuál es el problema? ¿El problema es el presidente? ¿Qué puede pasar hoy? ¿Con Es qué? decir, en el caso de Brecht, por ejemplo, ya hay 2 recusaciones al juez, ¿verdad? O tenemos 8 imputados, ¿verdad? Podemos correr el riesgo de que cada uno de esos imputados recuse al juez. Nos pasamos 10 años recusando a ese Más o señor. menos. Bueno, eso tiene un límite. Tiene un límite. No, pero Claro. un límite por acusado. No, eso Porque cada acusado tiene eso su derecho. tiene un límite por el comportamiento que deban observar las partes. El artículo 134 del Código Procesal Penal establece una figura que a su vez dispone de sanciones procesales para las partes que litiguen con temeridad. Esas partes que procuran llevar a efecto o solicitar diligencias, que llevan acciones en el ejercicio de su derecho muchas veces, pero que tienden a empantanar el proceso, a prolongarlo, con el simple interés de producir esa modorra desde el punto de vista procesal, pues pueden ser sancionados. Eso se llama litigación temeraria y está en el artículo 134 del Código Procesal Penal. Si el juez determina, ve que el único fin, el único objetivo que pretenden las partes llevar a efecto con ese tipo de comportamiento es aletargar el proceso, les advierte y le apertura un juicio por litigación temeraria. O sea que eso no es un asunto que se pueda eternizar, como usted dice, Dario, porque hay remedios procesales. Y Los si remedios el juez lo que procesales no también quiere es llevar ese juicio a cabo. se hubiese inhibido. La inhibición es un asunto personal. El juez puede decir, mire, yo entiendo, y lo rechazó 2 veces. Yo entiendo que sí, ciertamente mi imparcialidad está comprometida por haber participado con previsión, con antelación en este juicio en una etapa anterior, que es una de las causales que establece el artículo 78 del Código Procesal Penal, y por esa razón nosotros entendemos que debemos apartarnos de este proceso y se lo hubiesen acogido sin ningún tipo de problema. Yo lo que creo es que sí, él tiene un compromiso con los criterios jurídicos que él ha abrazado. Yo no estoy diciendo que él sea imparcial, ni que él sea, que no tenga visos de compromisos. No. Okay. Las 2 seguidas, perdón. ¿Qué visualizamos en ese juicio de Odebrecht? Usted como Según su experiencia. como una persona con mucha experiencia, pero sentado en el parco, porque no es lo mismo estar en el Ciorretó esperando una bola a 100 kilómetros por hora, que sentado en el parco estudiando con calma cada jugada que se va a hacer. Nosotros estamos en la mejor situación, porque nosotros estamos mirando como terceros no imparciales. Parciales. muchas veces. No, ese es el juez. Nosotros somos terceros parciales. Parciales. Sí. Ah, bueno, gracias. ¿Qué se puede esperar de Odebrecht? Yo veo condena. Yo particularmente veo condena. Por donde quiera que mido. ¿Total sumo, o resto, parcial? multiplico. ¿A todos sí, o a Sí, una claro, parte? claro. Hay personas que obviamente su imputación no está tan robustecida, no es tan fuerte, su ajuste a la conducta proscriptiva como la de los demás. Ahora bien, yo, en términos personales, abogo por un arreglo extrajudicial, por un acuerdo. A mí me gustan los acuerdos. Pero, ¿y cabe la figura del juicio abreviado, penal abreviado? Aquí cabe todo. Pero ese acuerdo que usted se refiere a que un acuerdo económico, Un acuerdo, Ambos. el juicio penal abreviado o todos los acuerdos que establece la normativa procesal penal, todos los acuerdos implican la admisión de la responsabilidad, penal. De manera que voluntaria. para muchos significa la exclusión voluntaria o forzosa de los oficios públicos, el ostracismo que conoce el vocablo ese que está inserto en el diccionario, ostracismo. Hay que ir definiendo todos esos términos. No, pero el código establece, el código penal establece en los artículos 32 y 42 que las personas que son condenadas a una pena principal de manera accesoria pueden ser condenadas a la degradación cívica y a la exclusión de esos oficios públicos y se le afectan los derechos civiles, cívicos y de familia. O sea que es ganar. Tradúzcame eso. Es ganar. Por ejemplo, cuando usted no puede ejercer un cargo público.
Sí, pero a esa gente no le importa eso. Ok, ahora le voy yo a hacer Que una no pregunta. le importa eso, pero ellos viven para eso, hermano. No, hermano, porque ahí hay Ya gente, después de en ese grupo después hay de gente que han después de- declarado que tienen 500 millones Claro, de ya dólares. después de esa cantidad de papeleta ya es poco lo que importa. Pero somos locos. Pero ¿a quién le importan 500? A la gente de poder le importan 500 millones de dólares, eso no les es nada. ¿Cómo? Pero en la vida en millones de competencia que dólares. nosotros vivimos, eso no es nada. Para esa gente, la gente quiere poder. Porque poder y dinero no es lo mismo. ¿Y usted cree que hay la intención? Aunque el que dinero hay o es es- o es lo poder. mismo, señor Jacín. El dinero es poder. hay la- No, el dinero a veces ni te saca de la cárcel. Sí, no, hay a veces dinero que ni siquiera. O pregúntele a esa persona que desbancaron los Estados Unidos, que fueron traducidos a prisión, si ellos no cambiaban un poquito de del dinero que tienen, todo el dinero por la libertad. ¿Quién propone el arreglo? ¿Eh? ¿Quién propone el arreglo? No, cualquiera de las partes. ¿Hay voluntad? ¿Te percibe? No, yo No hay creo- ninguna. Yo creo que no hay de ninguna de las partes voluntades. Eso es un atrevimiento mío, es una osadía mía. Porque yo me veo en los Estados Unidos. Hay que copiar las cosas buenas a los países, Sí. no es lo malo. O sea, usted no puede tratar de traer aquí, en ese simbiotismo extraño internacional y en esa concupiscencia mundanal de la que usted habla, doctor, Concupiscencia mundanal. en ese problema social Ay, que tenemos, mundanal. importar lo malo, vamos a ver lo bueno. Estados Unidos resuelve el Sí, pero es que yo te digo a ti una 95% de cosa. los casos en una negociación que se llama plea bargaining. Resolvámoslo así. El pueblo no va a entender ese arreglo que usted está pidiendo y se le va a ir abajo el gobierno. Ustedes Danilo Medina. han defendido tesis contra mayoría aquí, que el pueblo no las entiende. Al pueblo hay que educarlo, al pueblo hay que decirle cómo son las cosas. Al pueblo hay que imponerle razón a veces. Sí, pero esa no es una decisión del Ministerio Público. Eso, ahí ya en esta etapa del juicio, una negociación envuelve El ya Ministerio la Público- justicia. El Ministerio No, Público siempre puede la proponer- siempre la justicia va a dar la última palabra. Porque esos O sea, no es el acuerdos gobierno, se les estamos hablando someten. Pero el Pero Ministerio le cae Público- al pero el gobierno. Ministerio Michelle. Público puede No proponer es el el acuerdo. gobierno, pero le cae al gobierno. Cualquiera puede proponer El Ministerio Público acuerdo. puede proponer el acuerdo. Ahora, el acuerdo, como bien lo establece, es un contrato. Los contratos dependen de las voluntades Y del cumplimiento de las partes. conjuntas de las partes. Es cierto que este juicio puede, entre una etapa y otra, doctor, que podemos hablar de entre 3 y 5 años para poderse terminar, entre las acusaciones, las instancias y de todo eso. 2 años. 2 años. Sí, Más. No, como 2 años. Usted dice más. Más a partir de. Es que yo estoy hablando desde hoy en adelante. 2 años a partir de hoy. Estoy y, hablando cuando de- y cuando él venga dentro de 5 o 6 meses va a ser 2 años más. Sí, A pero partir de ese día. No, porque yo hablo de cláusula de cierre. Oye, ¿qué pasa, Dari? Este juicio va rápido, aunque la gente no lo aprecia así. Quítale el tiempo de sobreseimiento que hemos tenido, que es un tiempo que no se cuenta dentro del plazo máximo de duración del proceso del artículo 148 del Código Procesal Penal, porque ese artículo establece que todo proceso culmina a los 3 años. En este caso es un caso complejo, a los 4 años, digamos, culmina el proceso. Pero ¿qué ocurre? Esos 4 años tú tienes que segregarle el tiempo que ha ocurrido, que ha transcurrido desde el momento en que se ha producido un incidente que es esencialmente a cargo de la defensa técnica. Eso se resta del tiempo máximo de duración del proceso. Si tú le quitas ese tiempo, tú verás que el juicio va rápido. Y va rápido por lo siguiente. El Ministerio Público ya presentó sus incidentes. Las partes contrapuestas ya presentaron sus incidentes. Los incidentes fueron resueltos de alguna manera. Muchos se difirieron para ser conjuntamente fallados con el fondo Y otros fueron decididos. Entonces, ya esa es una parte que cumplió con lo que establece el artículo 305 y el 315 del Código Procesal Penal de forma combinada. El juicio, que tú no lo creas, lo que le falta es lectura de acusación. Y la lectura de acusación es un asunto que se sientan exactamente, se paran ahí uno a leer la acusación. No es a teorizar al respecto de la acusación, es leer ese legajo documentacional que se llama acusación. Y la contraparte hará lo siguiente: contrariará, retaliará, se opondrá a lo que ha sido leído y leerá entonces sus escritos de defensa. Prácticamente ahí terminó el juicio, en la parte preliminar, o sea, en la etapa preliminar del proceso, porque el juez tendrá que dar su fallo. Ahora bien, lo que hay que aclararle a la población, y creo que ustedes lo han hecho con antelación, es el hecho de que esto no es un juicio de responsabilidad, esto no es un juicio de condena, esta es la etapa preliminar del proceso.
para determinar si al lugar un juicio de fondo ¿O no? o no. El ámbito de discusión de la audiencia preliminar es probabilidad de condena. Si el juez no determina que hay probabilidad de condena en un futuro juicio para las personas que están siendo sometidas a este proceso, emite un auto de no al lugar. Si O sea entiende, que el juez puede emitir ahora un acto de no al lugar De alguno de los imputados, de alguno sí. de los imputados. claro que sí. Y si dejar estima que hay probabilidad de condena con respecto a alguno de los otros imputados, pues emite el auto de envío a juicio. Y él concluye, por ejemplo, ¿seguirá siendo el mismo juez o pasaría? Ya ese juez inmediatamente Concluye. de su fallo se Pasa a otro. excluye legalmente del proceso. ¿Y quién sería el juez? En caso de que haya... ¿Quién sería el juez? Un juez de, Uno de la la jurisdicción Suprema. especial de la Suprema Corte de Justicia. No, espérate, no, vamos a juicio. La Suprema Corte de Justicia, la ¿En sala pleno? penal. La sala penal. Ah, la sala penal. La sala penal de la Suprema Corte de Justicia, doña Miriam Germán la preside. Ay, mamá. El Frank Soto es el primer sustituto de la presidenta, que como el vicepresidente. Hirohito Reyes y Esther Agelán Casasnova. Me falta uno, ¿verdad? Falta Hirohito, ¿no es? Moscoso Segarra. Magistrado Moscoso Segarra. Pero partiendo de que ya Miriam Germán ha emitido varias consideraciones con relación al caso, incluso no ha votado en algunos, ¿cuál es el procedimiento? Inhibido en algunos casos. No, ya no se ha inhibido. ¿No se ha inhibido? No, ella no se ha inhibido. Ella Ella ha sí, fijado- en una ocasión envió una carta de Envió inhibición, una carta, pero retiró la carta. su carta de inhibición. Entonces, O sea, eso no se presume que ya ella tiene una posición con relación al caso y que en un posible juicio de fondo que ella presidiendo, ¿no tendría eso ya un componente? eso es una visión de las partes. Las partes pueden entender que ciertamente, como establece el artículo 78 del Código Procesal Penal, eso es una causal de apartamiento del juez, el hecho de haber emitido opiniones o de haber dado consulta o de tener una relación cercana con alguna de las partes que de alguna forma puedan nublar su imparcialidad. Esa es una exigencia del artículo 78, pero eso es un asunto que tienen que avisorarlo las partes, que ver si de alguna forma les afecta. O la parte, porque las posiciones han sido a favor de los imputados. Créeme que aunque tú creas y yo crea que pueda haber un discurso que favorece a un imputado, el hecho de tú ser imputado o coimputado de ese imputado favorecible no te hace extensivo el favor a ti. Tú puedes entender que no. Y tú puedes entender que si alguien sale del proceso, a ti se te agrava la situación, Ok. tú puedes entender eso. Sí, claro. O claro. sea, el derecho es como un juego de ajedrez. Claro. Porque si estamos fulano no está, juntos, si fulano no está, se me complica. juntos, Exacto. pero no revolujados. Es como un juego de ajedrez. Y entonces, en el caso del Ministerio Público, puede entender que sí, pero puede entender que no. Porque recuérdate de algo, doña Mina tiene una especial trascendencia, como dice el artículo 100 de la ley 137, orgánica del Tribunal Constitucional. Es que ella es... Que nadie la pone en duda. No, doña Miriam es una persona íntegra. Y ella sus decisiones van acorde con el abrazamiento que ha hecho de su concepción de lo que es el derecho. De lo que ella cree que es la ley. de su sacerdocio. De lo que ella su sacerdocio, exactamente. Mira, me gusta esa expresión. De su sacerdocio. Entonces ella es un ícono decisional de la República Dominicana, es un referente en ese sentido. Y es una garantía del derecho para todas las partes. Para mí, ese es el criterio que tengo de ella. Y no es con esto que yo estoy diciendo que yo aplaudo todo lo que doña Miriam ha decidido. Todo lo contrario. Si ha habido un crítico acérrimo de muchas de las decisiones que ha asumido la Suprema Corte de Justicia, que es un colectivo y ella está incluida, pues he sido yo. Pero entiendo que cuando tú buscas su histórico decisional, lo mejor que hemos tenido nosotros en los últimos años, desde el punto de vista conceptual, procesal, constitucional y de aplicación y decisión de la ley, es ella. Eso es así. Usted mencionó el tema de la elección de los jueces y del Consejo de la Magistratura. ¿Usted ha visto el proceso de preselección de los posibles nuevos miembros de la... Sí, claro. Tribunal Constitucional? De hecho, yo estuve propuesto, déjeme decirte, y estuve propuesto inconsultamente. Por eso no llené el segundo paso,
que era un Presentar. formulario que había que llenar y eso, para seguir siendo bailotado. Y he visto el concurso, o sea, la participación de las personas que han sido sometidas a la consideración del Consejo Nacional de la Magistratura. Debo decir que es un grupo, una playa de profesionales, de abogados excelentes, personas que han hecho, como dijo Dari, le robó el término, un sacerdocio del derecho constitucional. Por ejemplo, hay muchachos, y me excusan ellos que le llame así, lo digo por su juventud, que se han dedicado enteramente al derecho constitucional. Que cuando usted piense en ellos, piense en derecho constitucional. ¿Qué usted puede decirme, por ejemplo, de Jorge Prat, que no está dentro de los finalistas, vamos a decirlo, porque él también se autoexcluyó? Pero cuando usted piensa en Jorge Prat, no puede pensar en otra cosa que no sea en el derecho constitucional. Ha escrito muchísimos libros de derecho constitucional, se ha dedicado por entero a esa rama del derecho. Para mí es el adalid, es el papá del derecho constitucional en la República Dominicana, el padre. Pero Nacer Perdomo, por ejemplo, ese muchacho respira derecho constitucional. Brillante. Cuando él suda derecho constitucional. Y Cristóbal Rodríguez, ese joven profesional brillante del derecho, se ha dedicado por entero al derecho constitucional. Cuando aquí nosotros, los abogados que nos formamos en la universidad de ordinario, en el primer grado, vamos a decir, bueno, ese es el tercer grado, pero en grado, cuando recibíamos el derecho constitucional como materia, que la daban dos derechos constitucionales, derecho constitucional 1, derecho constitucional 2, ya esos jóvenes estaban yendo a las diferentes universidades internacionales Hacer maestría. a hacer maestría en derecho constitucional y abrazaron eso. Nadie creía en eso, porque ¿qué es derecho constitucional? Pero, ¿qué pero sirve doctor, eso? mire, están circulando unas listas por ahí que yo no voy a leer, pero usted está como pegando porque usted parece que sabe lo que está. Yo tengo una lista de 4, Sí. y ya usted mencionó 2. Sí, ¿Mencioné dos? Cristóbal. Sí, ¿Y quién más? y parece, no, porque lo que pasa es que uno, Nasec uno no está puede caer esperando. preso. No, pero déjeme decirle algo. Lo que sí estoy viendo es gente de Hipólito Mejía en la lista. Y si hay una preselección, Ay. vamos a suponer que sí, que ya se concretó, y yo creo en eso pasa, no nos llevemos engaño, que eso ocurre, que se puede tender a pensar que una persona puede ser el favorecido, pero si es por la causa que estamos estableciendo, eso es dable, es correcto. Por ejemplo, yo no sé a quién responde Cristóbal Rodríguez, que tú dices que yo lo mencioné y está en la lista de los No, pero presuntos lo favorecidos. menciona como un buen abogado constitucional. Óigame, y lo es. yo lo que sé es Es el abogado, que la gente no es el abogado de... la gente se pierde en lo que es el Tribunal Constitucional. ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional y cuál es la masa, el grueso decisional del Tribunal Constitucional? Y la gente verá que lo que le conviene son personas como Cristóbal. ¿Por qué lo digo? Las decisiones políticas del Tribunal Constitucional es un 1%. El 99% de las decisiones que se dan son de corte administrativo y de índole fundamental, o sea, de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué usted quiere tener en el Tribunal Constitucional para los intereses particulares? Me refiero a los intereses del colectivo de la sociedad dominicana. Personas que puedan hacer valer sus garantías penales sustantivas, sus garantías sustantivas de derecho. Eso es lo que usted necesita, que sus derechos fundamentales le sean a usted resguardados, preservados. Una desvinculación, por ejemplo, eso se da mucho. Desvinculan a alguien. Ahora mismo ustedes están hablando de un tema interesante, de ese oficial policial, que a los ojos de ustedes, y creo que de la mayoría consciente del pueblo dominicano, hizo algo correcto. Sí, Pero hay un problema con eso, Sí. que él podría ser desvinculado por eso. sí. ¿Y qué usted necesita para ese oficial? Que tenga garantía que cuando él lleve su proceso al Tribunal Superior Administrativo, por una desvinculación que se considera que no opera acorde con la Inapropiada. legalidad, pues entonces el Tribunal Administrativo le ampare su derecho. Pero si no le ampara el Tribunal Administrativo, que el Tribunal Constitucional le reconozca su en una derecho. acción de revisión constitucional, que es lo que procesalmente conlleva, pues le reconozca esa... Pero ¿y qué garantía tiene qué garantía de reconocimiento de ese? Por ejemplo, aquí el Tribunal Constitucional hace unos días, como un año, dijo que de todas las sentencias que ha emitido, especialmente con la policía,
que le ha reconocido derechos a gente que han sido desvinculados de manera irregular, a ninguno lo han repuesto. No, han repuesto mucho. Han repuesto mucho. Digo, el Tribunal Constitucional dijo, nosotros hemos emitido tantas sentencias a favor de tantos militares y... Ellos tienen sus números. Creo que el grueso de las decisiones no han sido acatadas. No han sido acatadas. Pero nosotros que estamos en el diarismo sabemos que cuando hemos llevado proceso procesal constitucionalmente hablando de desvinculación, pues hemos tenido... Antes de irnos, licenciado, para que usted nos dé su visión de 3 casos específicos de manera breve. Primero, ¿a qué se debe que se haya reenviado en varias ocasiones la lectura íntegra de la sentencia en el caso de Emily Peguero? Segundo, el caso de Omega, que Omega volvió a la cárcel porque incumplió propiamente... ¿Lo van a soltar hoy o mañana? Un acuerdo, qué va a ocurrir, cuál es el procedimiento que aplica ya para este caso. Y el caso de la condena del viceministro efímero, que también fue acogido a un... ¿Qué es lo que es efímero? El viceministro efímero. Que duró 3 meses. No, 3 meses, duró horas. menos de 24 horas. Horas. ¿Tú no te acuerdas, tú no leíste la independencia efímera de Sí. Ramón Núñez de Cáceres? que se parece mucho a la España boba, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, para que de manera breve pudiéramos tener la ciudadanía pueda tener en un lenguaje llano cuál es la situación de esos 3 casos. Mira, cuando se da un juicio de fondo, los jueces emiten, por el principio de inmediación, emiten una decisión. Esa decisión se da en dispositivo. Dispositivo significa que solamente retrata... Un resumen. No, los numerales de la sentencia. Primero, se declara culpable. Segundo, tal cosa. Sin el detalle. Pero los jueces están obligados a dar una fundamentación oral de por qué arribaron a esa decisión. Ok. Ahora bien, después de eso, los jueces reenvían el proceso, para decirlo en un lenguaje entendible, para dar su fundamentación de la sentencia, lo que es la sentencia íntegra, como ellos le llaman. Esa sentencia íntegra tiene que recoger todas las elucubraciones, todas las cavilaciones a las que Todas las y todos los reflexiones. conocimientos y reflexiones jurídicas que los llevaron a ellos a esa conclusión. Pero ¿qué ocurre? En este proceso, de forma específica, han habido muchos escarceos, muchas posiciones contrapuestas de que si estuvo bien, de que si no estuvo bien, de que si son 30 años, como decía el doctor Jacín, que dice, espérate, Michelle, no, que la gente quería 30 para Marlin. Incluso que soltaran al muchacho, pero que le dieran 30 a ella. Sí. Eso es un asunto 5 de deseo. a él y 30 pero a los ella. deseos no pueden traducirse en resultados desde el punto de vista estrictamente legal. Yo puedo querer, yo puedo desear, yo puedo aspirar, pero yo tengo un límite que se llama la ley. Entonces, después de todas esas controversias que se han creado, los jueces tienen que tomarse su tiempo para dar una decisión. Tienen que fundamentar tratando de dar respuestas a cada una de esas interrogantes que se han producido. Entonces, tienen que dar una sentencia que sea cuasi perfecta. Y para ello se están tomando el tiempo necesario. La ley lo establece. El artículo 335 del Código Procesal Penal dice que ellos tienen un plazo determinado para fundamentar su decisión, que si no han concluido al momento en que han fijado la fecha de lectura íntegra de la sentencia, ellos pueden diferir aún después de, siempre y cuando las partes estén presentes y se entienda que se respeta la memoria que debe tener el juez, que se fije en 5 días. Eso lo han estudiado Sí, muchísimas un mentes año. brillantes, para que ellos recuerden con certeza lo que ha ocurrido en el juicio. Pero este es un juicio fácil de recordar porque fue llevado por los medios de comunicación en vivo. Ellos pueden acudir A esos incluso videos. A las esos videos grabaciones. y pueden recordar perfectamente bien o recrear perfectamente bien lo que ha ocurrido fueron sus y dar una posiciones? decisión acabada. Con respecto a Omega, tiene el legítimo derecho de acudir a una de las 2 figuras procesalmente establecida. Una inserta en el Código Procesal Penal que tiene que ver con denomina libertad condicional. U otra que se llama medio libre. U otra tercera que es llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. ¿Otro acuerdo? O la ejecución especial de la sentencia que se hace también ante el juez de la ejecución de la pena. Con respecto a él, ¿qué te digo? Mira,
nosotros, desafortunada o afortunadamente, tenemos nuestros delincuentes número uno, como en Estados Unidos. Favorito. No, el fugitivo número uno, el más buscado. El delincuente número, el enemigo público número uno. Pero ¿qué ocurre? Que el tiempo es el amigo público número uno. Porque ocurre que el enemigo público número uno, en un estado procesal, situacional, penal, como en la República Dominicana, no hay eternización de condenas, de penas. Nosotros no tenemos penas a vida como en los Estados Unidos, perpetuas, ni tenemos condenas de muerte. Quiere decir que el enemigo público número uno, usted lo puede condenar a 30 años, pero él va para afuera en algún momento. Sí. Y la sociedad tiene que entender que eso es así. En el caso de Omega, yo no sé... No, y a veces a los 15. Porque por la tú te imaginas en el condicional. caso de Marlene Martínez, que a ella le hubieran dado lo que manda la ley, que es 2, por el caso de los encubrimientos, que es hasta 2 años. No, por el caso del ocultamiento de cadáveres. Ajá, del ocultamiento de le cadáveres. den 2 y salgan de uno. 2 años. Y que ya tiene uno preso y el año que viene saquen a esa mujer para la calle. ¿Qué va a pasar aquí? Nada, porque ella se va de San Francisco Macorís y vive su vida se muda. normal. Pero le pueden dar... Pues yo te digo una cosa, se muda pa Marlene Puerto Martínez Plata. se tiñe de rubio ahora mismo y se pone ceja y vaina y votos Y nadie la conoce. coñenda. Y se va pa Puerto llega Plata. aquí ahorita al programa y le entrevistamos como Juana Pérez. Sí, pero yo quiero hacer un símil a sí mismo, ¿verdad? Sí, como Juana Pérez. Pero yo quiero hacer un símil a sí mismo. El enemigo público número uno en la República Dominicana era Quirino Ernesto Castillo. Sí. Con el debido respeto para ese caballero, que no conozco. Sí. Pero él está en la calle dominicana. No, y el mundo no se ha acabado. Y señor Don. y amenazando que va a pirar. ¿Y el señor Don? Bueno, pero el mundo no se ha acabado. Candidato a senador. Senador de Caribe. Karim. Sí, señor Don. Karim tiene una boleta interesante. Ajá. Sí, Bueno, tiene pero mucho empieza con su eslogan, para un ladrón, un loco. tiene unos personajes ahí, que le pueden dar problemas a este país. Bueno, me faltó un caso. El caso de Van Troy. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Mira, Van Troy fue el enemigo público también dominicano número uno. No, se le acusaba de más de 19 muertes. No, yo me se le refiero a pudo- Van Troy, el viceministro que estaba acusado de... Ok. El viceministro que estaba acusado de golpear a su esposa. ¿Y se llama Van Troy también? Él es Sí, apellido Van que Troy. después la Es el esposa nombre. retiró, cuando vio que se le fueron los chelitos, Bueno, retiró pero la querella para que lo incluso sacaran. Incluso se que supo, le dejaran el se supo nombramiento de del eso por el ministro. decreto que emitió el presidente. Mira, eso es interesante que se vea. Tú sabes que la ley 2497 agravó lo que tiene que ver con la imputación de golpes y heridas voluntarios y estableció un régimen especial, por así decirlo, de protectorado para con la mujer, lo cual es lícito, es correctísimo. Incluso ahora en los corrillos de los fueros legislativos cursa un proyecto de ley que agrava con pena hasta de 40 años de prisión para la persona que comete feminicidio. Y eso está bien. El problema es que el homicidio, que es el homicidio, usted va a tener que llevarlo a 40 también. Porque si no, eso choca con un principio nodal del derecho constitucional, La igualdad. Que todos que es el somos principio iguales. de igualdad. Es el principio de igualdad. De entrada, cuando un hombre te golpea a ti, ni lo quiera Dios, claro está, como pasó con Casablanca. Con Casablanca. Cuando ese hombre lo golpea, eso es acción pública hasta cierto punto, acción pública a instancia privada. Hay 3 tipos de acciones: acción privada, acción pública a instancia privada y acción pública, meramente y puramente pública. Las 2 primeras son acciones que se mantienen mientras la víctima mantiene su interés. Quiere decir esto que si te golpean y tú entiendes que ya ha sido resarcido el daño, se te olvidó el dolor, la tristeza. Lo perdonaste. Lo perdonaste. Te voy a decir cogiste una los cosa, cuartos, después de lo esa que sea. pecosada cualquiera se le olvida, ¿eh? Sí, lo que, Él no debe estarse recordando de nada lo que pasó claro, con esa o te dieron un pecosada. reloj. ¿Usted me entiende? Entonces usted dice... Un relojito de $40,000. No, pero como es para resarcir y evitar los escarceos judiciales, pues entonces le da un relojito menos caro y se llega a un acuerdo. Eso execra al Ministerio Público para la prosecución de la acción penal. Quiere decir que queda desautorizado el Ministerio Público para perseguir a esa persona. Pero ¿qué ocurre con los golpes y heridas que se producen interparejas? Bueno, ya dije que había una grabación.
Pero hay una posición del anterior Procurador General de la República que dijo, no, eso no se negocia. Y no se negocia. Pero legalmente es improcedente la negociación. No, no es improcedente. No, porque cuando es parte de una familia, la gente vuelve a su casa. Y la gente, hay un principio que es el de la cintura, ¿verdad? No, y Casablanca va a volver a la relojería, va a buscar otro reloj, no te apures, que no se va a quedar sin reloj. No tenemos que ir, pero no quiero que se me... Una mala práctica médica. 319 del Código Penal. Por ejemplo, hay un caso en República Dominicana de 2 hermanas en una clínica de estética que fue sometida por pacientes. Se negoció ya. Se negoció. Procede, eso es a instancia privada. Es decir, ahí no interviene... Se cerró el caso. Eso, óigame, 319 del Código Penal de la República Dominicana, máximo de punibilidad 2 años No, pero que no hay Se puede punidad porque se puede llegar a acuerdo. negociaron un acuerdo. Yo le estoy retratando el espectro en el caso de que se judicializara. Pero se permite en una mala práctica médica. Por ejemplo, que yo como paciente llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. Claro que se permite, claro. Porque son golpes y heridas. Aunque haya una vida de por medio. ¿Murió alguien? No, pero tiene lesiones. Claro, pero son tus lesiones. Aquí una pregunta. Y aquí ¿cuánto valen? el suicidio se castiga, el suicidio se castiga. Oye, entre abogados usted vea. entre abogados te veré. No, pero que es verdad, son 1000 lesiones y 1000 lesiones. Si tú me las pagas, a mí se me olvida eso. Claro, porque el suicidio no se castiga. Pero tú no ves que Casablanca se le olvidó todo. En una sola pecosa le dieron y se le olvidó todo. Por la galleta. Galletas no, galletas en la mujer. Llegaron a un acuerdo ya, esas mujeres ya, tranquilas. Y además a los 2 días ya... En el caso de Van Troy, entonces ya él no puede ser funcionario, ¿verdad? ¿Quién? Van Troy, ok. Entonces, y en el caso de la doctora, ellas pueden volver a operar, ¿o no? Claro que sí. Claro que sí. Es que para que usted pierda el exequatur. Vive RD. Para que no, pero eso donde quiera. Tienen viejo. que haberlo judicializado. Viejo, pero es que es sencillo. Tú tienes que partir de un principio. ¿Por qué es el 319 del Código Penal de la República Dominicana? Que es el mismo artículo marco para la ley de tránsito. Ese mismo artículo 319 es el que rigió la ley 241 y la nueva ley de tránsito. Es el mismo. ¿Por qué? Porque establece un dejo de inintencionalidad. ¿Accidente qué es? Algo que no fue intencional. Entonces, como no es intencional, ¿tú crees que un médico quiere dañar a su paciente? Sí, pero no es intencional, pero si tú andas en un vehículo... Falta de pericia, sí, óyeme, falta de pericia, el error... Si tú andas en un vehículo, en una calle que es para 100 kilómetros por hora y tú lo metes a 200, entonces ahí debe haber una intención. Ahí no hay intención. ¿Y qué hizo el médico? ¿Agarró el bisturí y lo metió a 200? Bueno, si tu S4 dice que tú lo que debe es plotepinilla y tú agarras y coges un bisturí, entonces hay una intención. Si tú no estás autorizado para coger un bisturí... Doctor, primero entienda lo que significa el exequatur. El exequatur, cuando es entregado a un médico, dice: doctor en medicina, derecho para ejercer la medicina. Okay. No especifica si usted saque pinilla o usa bisturí. Ya nos callamos. Usted es médico y usted tiene derecho a hacer un parto, una cirugía plástica, una cadera o un tobillo. Y yo cierro de mi parte con respecto a ese tema, si me permiten, diciéndole lo siguiente: aquí no tenemos un sistema, no tenemos un código de procedimientos quirúrgicos. Porque no estamos colegiados, doctor. Si tuviéramos un código de procedimientos quirúrgicos, tú podrías decir... Eso lo dijo usted, es un colegio médico que defiende los derechos de los médicos. Si tenemos un colegio y tú dices que no estamos colegiados, entonces el colegio es un sindicato. Tenemos un colegio médico, tenemos que estar colegiados por especialidades. El colegio de especialidad esté colegiada para que pueda dar las instrucciones de hasta dónde puede llegar un cirujano general y hasta dónde no. Pero aquí hay tres colegios de cirugía plástica. Hablando un posible ministro de salud. Sí, hay uno. Los otros 2 son para... Ministro. Está hablando un posible ministro de salud, hay que tener cuidado. Ya, yo le dije ministro. Ministro, yo creo que con no hay forma, es muy difícil la retención de responsabilidad penal para un médico por mala práctica, por el hecho de que, como te dije, Darin, en los Estados Unidos y en los países de verdad,
se tienen códigos de procedimiento quirúrgico. Tú dices, no, pero mira, este paso él no lo dio. Porque o están colegiados. Entonces, cuando tengamos eso, podremos hablar entonces de una mala práctica perseguible. Correctamente. Doctor, gracias. Una Le damos las cátedra. Una gracias. cátedra. Yo te garantizo que tú vas a venir más frecuente. Tenemos un programa, Sí. necesitamos un programa como más largo. Nunca me ha costado tanto meterme para cortarlo a ustedes, pero bueno. Doctor Valentín Medrano Peña, cariño a su mamá. Sí, mi mamá. Exactamente, y ya usted sabe, va a tener que visitarnos más seguido. Es un honor para mí, de verdad que sí. Gracias, doctor. Gracias, doctor.